glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Como ustedes saben, hay ya 2 pastores que gracias a Dios están pastoreando esta iglesia. Así que la necesidad de que prediquen los presbíteros ya ha bajado. Antes, el año pasado predicábamos una vez por mes y este año voy a predicar solamente 4 veces. Y realmente predicar, hermanos, es un trabajo bien fuerte. Mi esposa es testigo. Me dice, ¿qué vas a hacer? Ay, tengo que hacer la prédica, le digo, toda la semana estoy con esa misma cantaleta. Tengo que hacer la prédica, tengo el trabajo, la familia, ¿no? Es bien sacrificado hacer una prédica. Y no solamente es cuestión de estudiar la Biblia, es cuestión de estar bien con Dios. A veces eso es humanamente imposible. Y uno tiene que buscar al Señor todavía si se ha apartado un poquito, por cuestiones de repente del trajín de la vida. A veces también tropezamos dentro de la familia, en la iglesia y en la sociedad. Es humano, hermanos, es muy humano. Pero gracias a Dios estoy parado acá, frente a ustedes, con la responsabilidad de hablar en el nombre de nuestro Señor. Esa es la responsabilidad. Yo siempre agradezco vuestras oraciones, hermanos, por este púlpito, a los predicadores, que el que nos sostiene es la gracia de Dios. Porque si realmente nosotros confiáramos en sostenernos por nuestros propios méritos, estaríamos caídos hace años. Y cuanto más mayores somos, peor. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro Señor para pedir que Él nos hable, me libre del error y realmente sea su Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones de cada uno de nosotros. Inclinemos nuestros rostros, nos vamos a dirigir a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios lleno de gracia y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque no nos das lo que merecemos, más aún nos das lo que no merecíamos, la vida de tu amado Hijo. Por eso es que estamos aquí, Señor, para adorarte, alabarte, para tratar de llevar una vida, como tú dices, santa. Ayúdanos, Padre Santo, con tu palabra. Sabemos que la única forma en la que podemos ser edificados es a través de tu palabra, de tu bendita palabra. Estamos atentos, Padre, a que nos hables. En el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos la lectura de tu palabra. Amén. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Prestar atención, ¿no? Eso es lo que nos toca, prestar atención. Justo ayer estuvimos ayer tenía en la noche 2 compromisos. Después de que hubo matrimonios acá, a las 7 de la noche salimos volando porque había comprado unas entradas para ir a la estación de Barranco, que se presentaba un locutor conocido, que es Carlos Galdós, no sé si lo conocen, ¿no? Bien gracioso, ¿no? Y hablaba, el título de su presentación era SOS, mi adolescente enamorado. Y lo llevé obviamente a Eduardo, que es nuestro adolescente enamorado, ¿no? También fuimos con su hermana, con Daniela, y fue una bendición. No es creyente, pero habla bastante de Dios. Dicen que se ha convertido al Señor, ¿no? Habla bastante. Cuando yo lo escucho a veces porque opero de 6:30 a 8, opero casi interdiario, y en sala de operaciones ponen esa radio, ¿no? Y ahí lo escucho hablar. Y realmente me parece que es creyente, me parece. Aunque habla bastante grosería, pero creo que lo pone en su lugar, ¿no? Esas malas palabras a veces hacen reír, ¿no? Pero nos bendijo ayer, nos bendijo a mí personalmente. Yo pensé que le iba a jalar las orejas a los adolescentes, pero jaló las orejas a los padres, que no entendemos a los adolescentes. Me jaló las orejas ahí y veía que mi hijo tenía razón. Y ahora de algo así se trata la prédica hoy día. Se trata de que tenemos un Padre Celestial y nosotros somos los adolescentes.
Y los adolescentes a veces hacemos doler la cabeza a nuestro papá, ¿no? Hacemos doler la cabeza. Por eso es que la prédica, como se habrán dado cuenta, hay 3 cosas en esta prédica, 3 puntos en sus trípticos. Hay una palabra que dice religiosidad, necedad y en el punto 2, exhortación. Hay 3 palabras claves acá. Religiosidad, exhortación punto 2 y punto 3, necedad. ¿Qué significa religiosidad? Ya leyó nuestro pastor Mauro el texto, y la religiosidad, no voy a definir religiosidad, sino la palabra misma va a definir qué cosa es. Miren, dice que en el 4º año del reinado del rey Darío, en el día 4º del mes 9, que es el mes de Quisleu, ¿no? O sea, habla del mes 9. En el calendario judío, el mes 12, ¿no? O el 12º era marzo. Y realmente coincide con el año chino. ¿Cuál es la fiesta del inicio del año chino? ¿Qué mes es? Marzo. Ellos son una cultura muy antigua, antiquísima. Los judíos ya tenían ese calendario. Es cierto que Gregorio varió este calendario después, ¿no? El calendario gregoriano, que el mes 12, el real mes 12º es marzo, pero ahora es diciembre. Y 9, si marzo es 12º, 9, ¿qué mes será más o menos? Diciembre. Dice que en este mes de diciembre, en el 4º año del rey Darío, miren, el 4º año, si ustedes van a Ageo, ¿en qué año comenzó a predicar Ageo? Capítulo 1 de Ageo dice, el día 1 del mes 6. El mes 6, ¿a qué mes corresponderá? Si marzo es 12, agosto más o menos. O sea, en agosto comenzó a profetizar Ageo. ¿De qué año? Del 2º año del rey Darío. Y ese 2º año más o menos es el año 520. Esto es muy importante, o sea, los años, ¿no? ¿Por qué? Porque el 586 cayó Jerusalén bajo Nabucodonosor. El 586. Si vamos más o menos 70 años en el tiempo, será 516. El 516 se terminó de construir el templo. 70 años exactamente. De lo que había sido destruido el templo el 586 e incendiado y destruía las murallas, el 516 terminaron de edificar el templo. ¿Cuántos años? 70, y eso es histórico. Y el 520 comenzó a profetizar Ageo. ¿Por qué el 520? Porque ya faltaban para el 516 4 años. Y ellos habían llegado el 535, habían pasado 15 años de que habían salido de Babilonia. ¿Para qué? Para edificar, ¿qué cosa? El templo. Salieron como 50,000 judíos, 50,000 israelitas de Babilonia. ¿Para qué? Para edificar el templo. Esa era su misión. Ya habían pasado 15 años y no habían edificado nada. Y por eso Ageo dice, el día 1, en Ageo capítulo 1, el día 1 del mes 6 del 2º año del rey Darío, o sea el 520, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que como dijimos ya, era el gobernador de Judea, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. O sea, ya habían pasado 15 años que estaban ahí repatriados, pero ¿qué? Se habían dedicado a construir sus ¿qué? Sus casas. Es natural que de repente uno tenga sus ocupaciones.
es natural que a veces de repente el ganarse el pan con el sudor de la frente, el saber que hay cardos y espinos en este mundo, que es difícil conseguir el pan, a veces no hay tiempo. Pero yo creo que según lo que habla Ageo, los judíos de este tiempo se les había pasado ya, se pasaron de la raya, se podría decir. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas? Dice la versión NBI. La versión Reina Valera dice casas atesonadas. Que la traducción de Reina NBI a Reina Valera de repente es más comprensible. Por eso me gusta predicar en NBI a mí. Porque atesonada, ¿qué es? En ese tiempo eran construcciones especiales que tenían un techo contra la lluvia, eran lujosas y a la vez eficaces contra el temporal. Y eso significaba mucha inversión. Y acá dice casas lujosas, punto. Más comprensible, ¿no? Dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ese es más o menos el contexto tanto de Ageo como de Zacarías. Entonces, cuando fueron repatriados de Babilonia, hubo un grupo que eran de Betel, un grupo de judíos o israelitas que eran de Betel, nativos de Betel. Y dice que este grupo de israelitas vinieron, dice en el versículo 2, dice, el pueblo de Betel, ya estamos en el 518. ¿Cuándo predicó Ageo? ¿Cuándo empezó? El 520. 518, ya habían avanzado 2 años de construir el templo. Ya estaban avanzando. Quizás estaban en la mitad ya de la construcción, ¿no? Y normalmente la construcción que hizo Herodes, ¿cuánto tiempo duró? ¿Quién sabe? De repente el pastor Mauro, el pastor o Roger, que también es, ¿cuántos años duró la construcción del templo? Claro, 40, 50 años. Miren el templo, o sea, ese templo que al Señor Jesús, sus discípulos, mira este templo. Pero este templo lo construyeron en 4 años. Ya se imaginan cómo era el templo, pues, ¿no? En 4 años, sin tecnología. Dice que cuando terminaron la construcción se confundían lloros entre risas. No se sabía si estaban llorando por el templo o no se sabía si estaban riendo. Hay muchas interpretaciones al respecto. Muchos dicen que recordaban, pero eran otra generación. Pero duró 4 años y estaban a la mitad de la construcción. Y en eso, cuando están en la mitad de la construcción, ¿quiénes vienen del pueblo de Betel? Judíos que habían venido a construir el templo. ¿Pero dónde se habían ido? A Betel, a kilómetros de Jerusalén. Y vivían ahí y no participaban de la construcción del templo. Y vienen para decir qué. Y todavía vienen, ¿en qué mes? Vamos a ver, eso es importante que observemos. El pueblo de Betel había enviado a Saracer y Reuén-Melec y a sus hombres a buscar el favor del Señor. Miren, a buscar el favor del Señor. O sea, Señor, bendícenos. Señor, prospéranos. Señor, líbranos de los enemigos. A buscar el favor de Dios. ¿Pero participaban de la construcción del templo? No. ¿Por qué? Porque vivían en Betel. ¿Pero a qué cosa vinieron? ¿Por qué los liberó el rey, en este caso Ciro? ¿Por qué? ¿Para qué los liberó a todos? A los 50,000 casi. Para construir el templo del Señor. Pero ellos se fueron a donde vivían. Y ahí comenzaron a hacer sus cosas, a construir sus casas. Y Ageo vino, ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo van a trabajar por el templo? Y dice, vinieron a buscar el favor del Señor. Y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas, ¿debemos observar el 5º mes, un día de duelo y abstinencia tal como lo hemos hecho todos estos años? Dicen. O sea, el mes 5º, ¿qué mes es? Si el 12º es marzo, el 5º será
Claro, más o menos agosto, julio, ¿no? ¿Y en qué mes estaban ese año cuando vinieron ellos? ¿Qué mes era? Diciembre. O sea, vienen en diciembre para decir en julio del próximo año vamos a ayunar en el mes quinto y séptimo. Miren, qué religiosos. O sea, se anticipan tanto para decir vamos a ayunar, vamos a tirarnos silicio encima, vamos a rogar por la misericordia de Dios. Vamos a buscar al Dios Todopoderoso, como todos los años lo hemos hecho, pero participaban de la construcción del templo. Esa es religiosidad. Esa es religiosidad. Acá describe la palabra de una manera perfecta la religiosidad. Yo soy muy religioso, pero no me interesa la iglesia. No me interesa el templo. Y vamos a ver más adelante qué es amar. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar al cuerpo de Cristo? ¿Qué es amar a mi esposa? ¿Qué es amar a mis hijos? ¿Qué es amar a mis amigos? También se puede amar a los amigos. Es muy difícil. Pero ¿qué es amar? Esto vamos a ver, está acá en la palabra del Señor, hermanos. A mí el Señor me jaló las orejas terriblemente. ¿Qué más? Esa es religiosidad. Ya tenemos el concepto de religiosidad, ¿no? ¿Qué pasó? Vino entonces, esto vio el Señor, esa actitud religiosa, y vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso, que le dijo a través de Zacarías a los que venían y a su pueblo en general. Dile a todo el pueblo de la tierra, se refiere obviamente a los que vinieron a reconstruir el templo. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban para mí? Esa era la pregunta que les hace. ¿Ustedes ayunaban para mí? ¿En qué me beneficiaba a mí? ¿Era para mí? ¿O de repente era para calmar vuestras conciencias? ¿Para qué son esas procesiones? ¿Son para Dios? El llevar en andas al Cristo morado, sacarlo una vez por año, ¿es para el Señor? ¿O es de repente un cura conciencias? Todo el año me porto mal y como soy parte de la cuadrilla que carga el anda y me luxo un hombro por cargar tremendo peso, ya pagué mis culpas y tendré el siguiente año para seguir pecando. Esa es la religiosidad, te permite pecar. Te da carta abierta para hacer lo que tú quieras, con tal de que hagas tu rito. Vienes acá un domingo, participas de tu Santa Cena y te vas. Regresas el siguiente domingo, te arrepientes, te golpeas el pecho y te vas. Y en la semana no reflexionas nada sobre de repente nuestros actos. Dile a todo el pueblo de la tierra, versículo 5, y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Cuando vienes a la iglesia, ¿vienes por mí? El Señor dice, ¿vienes por mí? ¿Por quién vienes? ¿De repente por un predicador? ¿Un pastor simpático? Como hay muchas iglesias, ¿no? El tipo es apuesto, habla muy bien, orador, hace reír, y de repente ese galán se va, y me doy cuenta que Cristo no hay en la iglesia. Y el Señor dice, ¿realmente ayunaban por mí? ¿O cuando ustedes comen y beben, acaso no lo hacen para sí mismos? Ese es el punto 1, la religiosidad. ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas, y acá el Señor a través de Zacarías les recuerda a Jeremías? Miren cómo les recuerda a Jeremías, dice que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz.
cuando el Negueb y las llanuras del oeste también estaban habitadas, cuando había prosperidad, cuando eran una potencia Jerusalén. Con David era una potencia del Medio Oriente. Cuando había paz y prosperidad, mandé a mis profetas. Y podemos de repente leer un poquito de esto, es importante. Capítulo 7 de Jeremías. Capítulo 7 de Jeremías, versículo 1. Miren lo que dice así. El título en la nueva versión internacional dice: la religión falsa e inútil. Justo al propósito, la religión falsa e inútil. ¿Qué título para más fuerte? ¿Cuál es esa religión falsa e inútil? Leamos. Capítulo 7 dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde ahí proclama este mensaje, o sea, desde la puerta del templo de Jerusalén, que esa vez todavía no había sido destruido. Jeremías predicó desde el 626 hasta el 587. 40 años predicó Jeremías. 40 años avisando al pueblo de los judíos en Jerusalén y aledaños: el Señor está molesto con ustedes. El Señor les pide esto. El Señor está molesto, ¿no? Y es lo que dice. Dice: párate a la entrada en la casa del Señor y desde ahí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que les di a sus antepasados para siempre. Este es el templo del Señor. Yo vengo al templo del Señor, soy cristiano, soy evangélico, llevo mi Biblia todos los domingos. Este es el templo del Señor, soy cristiano. Seguimos leyendo. Y dice el punto 2, lo que es la exhortación a la obediencia de la ley de Dios. El punto 1 era la religiosidad. Ya la palabra de Dios nos ha descrito que muchas veces somos religiosos, comenzando por mi persona. Y Dios me exhorta. Dios no nos va a dejar sin exhortarnos. No nos va a dejar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Como dicen, a mi hijo yo lo exhorto y le llamo la atención. Al hijo de la vecina no tengo derecho a hacerlo, porque no es mi hijo. Si de repente le cae el juicio o le va mal, me apenaré porque es vecino, pero no voy a sentir la responsabilidad que podría tener con mi hijo. Entonces el Señor exhorta a sus hijos. Entonces el punto 2 es exhortación a la obediencia de la ley de Dios. Acá vamos a aprender lo que es, cómo exhorta a Dios y qué cosa es la ley de Dios. Muy importante, cómo exhorta a Dios y qué cosa es la ley de Dios, porque me dicen a mí, obedece la ley de Dios, pero ¿qué cosa obedezco? ¿Los 10 mandamientos? Pero es imposible. De eso vamos a tratar ahora. Seguimos el texto, versículo 8, en NBI. La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Miren, acá viene y le advierte. Acá viene la advertencia, la exhortación. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres.
No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. ¿No se han dado cuenta que tiene que ver mucho con el prójimo? Tiene que ver con el prójimo. La ley de Dios tiene que ver con el prójimo de manera directa. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. ¿No es el prójimo? No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Es el prójimo. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Es el prójimo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron unos escribas, tratando de hacerle caer en una trampa, pues le preguntaron en Mateo capítulo 22, yo lo voy a leer solamente, versículo 34, dice: los fariseos se reunían al oír que Jesús había hecho caer a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley, se resume. ¿Y qué más? Si vamos a Primera de Juan, el apóstol amado, dice así: ¿cómo unimos estas dos leyes? Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo unimos en una sola? Para saber qué tenemos que hacer. ¿Cómo debemos obedecer la ley? Dice así, capítulo 4, versículo 20 de Primera de Juan. La voy a leer. Versículo 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios. ¿Cuál era la primera parte del gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. O sea, el no amar al hermano, el odiar al hermano, invalida todo. Dice, pero no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Dice, ¿cómo vas a amar a Dios que nunca lo has visto si a quien tú ves no lo amas? Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Más aún dice el capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Ahí sabemos que somos renacidos, cuando amamos a nuestros hermanos. Ahí sabemos que somos nuevas criaturas. El que no ama permanece en la muerte, dice. El que no ama al hermano está muerto. Muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino, dice. Vimos en Jeremías, no asesinen. ¿Alguien ha asesinado a alguien acá? Yo sí, una vez. Aborrecí a una persona, a otra, y me arrepentí. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me dijo, si tú aborreces a esa persona, estás muerto, Abel. Estás muerto, la situación es esta es tu condición. Es tu condición. Eso no lo vas a cambiar. Tendría que agarrar un borrador y borrar todas las partes de la Biblia que dice eso. ¿Para qué? Para seguir aborreciendo a un hermano y no ser condenado. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Ninguno, dice. Ninguno que aborrece a su hermano permanece en la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿te vas a poner a cuentas con tu hermano? ¿O vamos a permanecer muertos?
Y ahora la pregunta es, tú dices amo a Dios, pero no amas a tu hermano. Acá viene la pregunta, ¿qué es amar? Esto es, para mí, entender esto ha sido una bendición grande, porque a veces yo me sentía culpable y decía, me acerco a un hermano en la iglesia y le digo, te amo. Me sentí hipócrita, la verdad. La verdad, yo acercarme a una persona y decirle, te amo, yo veo mucho en redes que dicen, te amo, te amo, te amo. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es amar? Es algo práctico, hermanos. La pregunta es, ¿amo a mi esposa? ¿Amo a mis hijos? ¿Amo la iglesia? ¿Amo a un amigo, a una amiga? ¿Los amo? Acá está lo práctico, en la palabra del Señor también, hablando de la ley de Dios. ¿Qué es amar? Yo lo voy a leer, si quieren me siguen, en Efesios capítulo 5, versículo 28, cuando el Señor habla de que las mujeres deben someterse a los maridos, ahí todos felices, ¿no? Los varones, ¿no? Cuando tuvimos reunión de matrimonios, ayer tuvimos otra reunión de matrimonios, pero el mes anterior también, y ahí hablábamos de que el varón debe someter, no, esto fue en reunión de caballeros, porque esto era caballeros, no en mujeres, no podemos hablar de eso en matrimonios delante de las mujeres, pero estábamos solo los caballeros, pues no éramos como nunca, 14, 12, tenemos foto ahí, los caballeros, y decíamos, habló el pastor Jo, creo, de lo que es el amor, ¿no? O algo por el estilo, y decía, el matrimonio, la pareja, el varón con la mujer. Y decía, el problema está en que la mujer no se somete al varón. Ahí está el problema. Y no está tan lejos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice la Biblia así, o sea, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pero dice qué cosa después de ese versículo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. O sea, ahí está el kit. Tú pides que se someta, que vea a Cristo en ti, y te aseguro solitita se va a someter. Porque ¿quién no se somete cuando ve reflejado a Cristo en una persona? Pero ¿qué es el amor al prójimo? Está ahí siguiendo nomás el versículo 28, siguiendo Efesios 5, 28, dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. Y acá está el amor. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como hace Cristo con la iglesia. ¿Qué cosa entonces es el amor? Quien ama, ¿qué cosa hace? Alimenta y cuida. Alimentar es proveer. Cuidar es dedicar tiempo. Tú tienes un perrito, lo amas, ¿por qué? Le provees de alimento, cuidados, y le dedicas tiempo para bañarlo. Su recorte, su bañadita, ¿no? Amas a tu perrito. ¿Por qué? Porque le estás proveyendo y lo estás cuidando. Así es el amor. El amor no son palabras. Amas a tu esposa, pero de repente no haces el sacrificio para proveer lo mínimo necesario. Te lo gastas de repente o te lo gastas en timba, o te lo gastas en otras mujeres quizá. No le provees y no le dedicas tiempo y le dices, amor, el día de la madre, te amo. ¿Realmente la amará? Sencillo ver si una persona ama a alguien. Si no le dedica tiempo, no le provee, son palabras. En la familia hay amor. ¿Por qué? Porque cuando un familiar se enferma, se le provee, se hace chancha, se hace lo posible. Así es la familia. Se dedica tiempo a la familia, se llama. ¿Amamos a nuestra familia? Si no le provees en tiempos de necesidad y no le dedicas tiempo, no las amas. 2 más 2 es 4. Igual a los hijos.
si a los hijos no les provees para que estudien lo más que puedas, porque Dios bendice. Como siempre a mi hijo le digo, si tú te esfuerzas, el cosmos, porque tenemos conflictos de repente con mis hijos en cuanto a la fe, a Dios, ¿no? Trato de no tocarles los temas directamente porque, como dijo ayer Carlos Galdós, el adolescente se bloqueó, dice, no te escucha, se bloqueó. Y tú estás, habla y reniegas y hablas y das tus consejos, pero se bloqueó, bloquearon a los padres. Los adolescentes dicen que bloquearon a los padres, que neurofisiológicamente bloquearon a los padres por la edad. Y eso dura más o menos entre 3 y 6 años. A los 24 años recién comienzan a escuchar a los padres. Ya está probado. Entonces, el padre, le digo a mi hijo, hijo, si tú te esfuerzas, a veces tú vas a sentirte corto, que las fuerzas no te dan, o tu conocimiento no da para lograr algo, pero te digo, hijo, que el cosmos, le digo el cosmos y dentro de mí digo, Dios mío, hace que las cosas se acomoden a tu favor. Me ha pasado muchas veces en las que ya no se puede, pero las cosas se acomodaban. Enfermedad, hasta resultaban en bendición, necesidad económica. Entonces, el padre que se esfuerza para proveer a sus hijos y les dedica tiempo, ama a sus hijos. No hay otra. Si el padre no le dedica tiempo a sus hijos y no les provee o hace el esfuerzo para proveerles, la pregunta es, ¿los amará? Igual esto proyectémoslo a la iglesia. La persona que viene acá, muy religiosa, pero no dedica tiempo a la iglesia y no provee, ¿amará a la iglesia de Cristo? ¿Amará a la iglesia de Cristo? ¿Qué cosa dice la palabra? El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como hace Cristo con la iglesia. ¿Y a quién seguimos? ¿Seguimos una religión o seguimos a un hombre? ¿A quién seguimos? Si es a Cristo, Él dice que alimenta y cuida la iglesia. ¿Y nosotros qué cosa tenemos que hacer con el cuerpo de Cristo? Seguir sus pasos. Alimentarlo significa proveerle, o sea, significa que metas tu mano al bolsillo y des alguito para la iglesia. Yo personalmente, me criticarán todo lo que quieran, pero yo no creo en el diezmo. Yo creo en una ofrenda alegre y de acuerdo a lo que gano. Porque la verdad, si todos diezmaran en las iglesias evangélicas, seríamos más ricos que la iglesia católica. Más ricos que la iglesia católica. En serio, ¿eh? Porque si hablamos de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, es la más grande. Los católicos son chiquititos ahí. Ahí es a la inversa. Si ellos diezmaran, todos, imagínense cuánta plata tendría la iglesia presbiteriana, sería más poderoso que el Vaticano. Pero sí, Pablo dice, una ofrenda alegre, con alegría, de acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado. Y eso va a servir a la iglesia, va a servir a los ministerios, va a servir para los ministerios, hermanos. Ahora justo tenemos asamblea. Y van a ver en esta asamblea que son 10 ministerios. 10. Y cada ministerio tiene sus gastos. Cada ministerio tiene sus gastos y su presupuesto. Y también dice la Biblia que nos acordemos de quién. De las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Queremos dedicar el 10% de todo el ingreso de la iglesia a estos asuntos. Eso es, ¿por qué? Porque la palabra lo dice. Este propósito lo teníamos y lo estuvimos haciendo, pero por cuestiones de repente de la pandemia, cuestiones de necesidad, se cortó.
pero hay un ministerio de misericordia. Ese ministerio de misericordia debe hacer proyectos en el cual nos podamos no solamente enclaustrar acá, sino salir y proyectarnos a la gente que sufre. Invierno es. ¿Cuántos huérfanos y viudas no estarán muriendo de frío ahorita? ¿Qué cosa nosotros hacemos? Ahí está el ministerio de misericordia. ¿Cuántos jóvenes habrán de repente ahí perdiendo su vida en otros lugares? Ahí está el ministerio de jóvenes. ¿Cuántos caballeros no saben cómo amar a sus esposas? Ahí está el ministerio de caballeros. Dice que Dios obra a través de los ministerios, de los servicios. Dice que las manos de Dios son los servicios, son los ministerios. Es lo que la gente creyente hace en un ministerio. Ministerio significa servir. Y hay un dicho que me gusta mucho. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Seguimos la prédica. Entonces, esa es la llamada de atención en cuanto de qué se trata obedecer a Dios. ¿De qué se trata amar a Dios? Ya tenemos clara la exhortación de amar a Dios y a tu prójimo. Significa servir a tu prójimo, servir a tu esposa, servir a tus hijos, servir a tu iglesia, servir a tu sociedad. En el trabajo que uno desempeña está sirviendo a su sociedad. Hazlo con honestidad. El punto 3, que este es el punto de repente triste. Triste, ¿por qué? Porque uno puede exhortar, llamar la atención, y Proverbios dice, exhorta al sabio y, ¿qué va a pasar? Te amará. Exhorta al necio y ganarás un enemigo de por vida. Eso dice Proverbios. ¿Sabio quién es? La persona que se somete a la palabra de Dios. Dice que se somete a la palabra de Dios y es exhortado, te va a amar. Si te ama poco, te va a amar más. Pero si la persona es necia, te va a odiar. Eso es lo que pasó acá. ¿Qué pasó cuando les exhortó Zacarías? A través de Zacarías el mismo Dios Todopoderoso les exhortó. Les dijo, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Y el 11 dice, pero ellos se negaron a hacer caso. Ellos se negaron. No solamente se negaron, sino dice, desafiantes volvieron la espalda. Desafiantes. Le dieron la espalda. ¿Qué más hicieron? Se taparon los oídos, dice. Miren, toda la actitud, ¿no? Se negaron a hacer caso, se pusieron desafiantes y se taparon los oídos. La Reina Valera, no sé cómo diga esto, pero esa actitud, ¿no? Esa es la descripción del necio. Qué triste es de repente tener un hijo necio. Como dice también Proverbios, es un dolor de cabeza para los padres. Imagínense, ustedes están hablando con el hijo, exhortándole para que no le vaya mal, y él lo que hace es, primero, se niega a hacer caso, se pone desafiante y se tapa los oídos. ¿Ustedes creen que ese joven, si sigue en esa actitud, puede irle bien en la vida? ¿Qué más? 12, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Como un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera
siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Y en Nehemías, los judíos en el año 400 ya, pasados 100 años de esto, es cierto, terminaron de construir el templo 2 años después, pero el año 420, Nehemías, luego de construir las murallas, se reunió toda la población se reunieron y dice que leyeron la palabra durante 3 horas. Sacaron el libro de la ley, en Nehemías capítulo 9 dice, el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. Ese sí es el ayuno verdadero. Estaban muy acongojados, muy tristes, porque habían entendido por qué estaban así. Por qué Dios les había enviado tremendo castigo, que tenían que morir en tierra ajena. Entendieron como población, como hijos de Dios, entendieron cuál era la situación y qué hicieron. En el capítulo 9 dice, el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto, de negro, ¿no? Y se echaron ceniza sobre su cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos leyendo la Biblia, pero en el corazón habrá esa sensación realmente de contrición, porque vamos a participar de la cena del Señor en unos momentos. Estoy amando a mi esposa, estoy amando a mis hijos, estoy amando a mi iglesia, estoy sirviendo a mi esposa, estoy proveyéndola, estoy dedicándole tiempo a mis hijos, a mi iglesia. ¿Estoy realmente arrepentido? ¿Y qué pasó? El versículo de Nehemías capítulo 9, versículo 33 dice, y concluyen, ¿no? Dicen, ya pero en el año 420. Y después del 420 vinieron 400 años de silencio. Dios no habló más. 400 años hasta el nacimiento, hasta la venida de Cristo, ¿no? Hasta la venida de Juan el Bautista. No habló Dios. Y la última, se podría decir, profecía, Nehemías, Miqueas. 420 años de nuestra era. ¿Y qué concluyeron en ese tiempo? O sea, ya lo final, ¿en qué concluyeron ellos? Dijeron, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido. A Dios le dicen, nos ha pasado desgracias, pero Señor, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros en cambio actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos, ni las advertencias con los que los amonestabas. Pero ellos durante su reinado no quisieron servirte, ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y de sus bienes. Ahora somos esclavos, eran esclavos de Babilonia, en su propia tierra. Ya no tenían rey, pagaban tributo, eran esclavos. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes, son de ellos. Nuestras cosechas, nuestro esfuerzo, ahora ya no es para nosotros, es para el imperio, que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo eso nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmando por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Y ahí terminó el Antiguo Testamento, en una triste, de repente, espera.
a que venga la luz. Y nosotros vimos la luz, y es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que nos exhorte, ¿no?, a amarnos unos a otros, a dedicarnos tiempo en las necesidades, ayudarnos, y también a nuestra iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.